el título es una pregunta. Esto se titula ¿Pródigo o hermano mayor? ¿Pródigo o hermano mayor? Es la pregunta con que se titula esta enseñanza. Ya ustedes por el título saben de qué más o menos vamos a hablar. Vamos a hablar del muy famoso hijo pródigo. Lucas 15, versículos del 11 en adelante. Ese va a ser nuestro texto central. Por mucho tiempo, no sé si usted, pero en algún momento hemos relacionado la palabra pródigo con como el que se regresa, como el que llega de nuevo a casa o algo así. Pero la palabra pródigo no guarda relación con esa acción. La palabra pródigo guarda relación con aquel que teniendo lo despilfarra. Aquel que teniendo recursos, que teniendo tiempo, que teniendo cualquier elemento, la despilfarra, lo malgasta. Ese realmente es el concepto de la palabra pródigo. Y quise mencionar esto porque es que a veces tenemos en nuestra mente la relación de pródigo con el hijo que regresó. No es así. Es con la acción que hizo estando lejos, pero ya vamos a ir allá. Quiero pedirles que me ayuden a orar para que el Señor nos dé dirección y nos ayude a discernir esta pregunta que podemos hacerle en primera persona. ¿Soy pródigo o soy el hermano mayor? Así es que tenemos que ver esta enseñanza. ¿Cuál de los dos soy? Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu amor, porque tu palabra nos enseña y tú traes un reto a nuestras vidas, porque de alguna forma no quieres que estemos en el punto en el que nos encontramos, sino quieres llevarnos a andar en nuestras alturas. Y tú quieres que nuestro carácter llegue a ser como el carácter de tu Hijo Jesucristo. Rogamos que, Señor, nuestro corazón pueda estar preparado por tu Espíritu Santo y que tu palabra trabaje en nosotros, obre en nuestra vida y más allá de que sea algo fuerte, sea más bien esa dinámica que nos active, que nos energice, que nos haga levantarnos a caminar de acuerdo a lo que tú quieres hacer con esta palabra en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. El relato que va hasta el versículo 32 y que vamos a ir poco a poco trazándolo, comienza de la siguiente forma. Yo estoy utilizando la Biblia textual. Algunas palabras tal vez sean un poco diferentes a la versión que comúnmente usamos, que es la Reina Valera del 60, pero básicamente es el mismo texto. Dice, también dijo, estaba hablando Jesús, estoy en el versículo 11 comenzando, dice, cierto hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió el sustento, dice acá. De entrada, queremos evidenciar que esta petición de este hijo ya va mal. Ya va mal, porque para que un hijo le pida a su padre la herencia, realmente
Lo que hay escondido es que muérete, quiero mi parte, quiero mis reales. Esa es la realidad, porque los herederos no cobran la herencia si el que está heredando no ha muerto. Y cuando aquí este hijo le dice al papá, dame mi herencia, está prácticamente diciendo, es como quisiera que tú hubieras muerto, dame lo mío. O sea, no me importas mucho tú, papá. Dame mi plata. Esa es lo que pasa es que tal vez no se entiende así cuando se lee rapidito. Pero la verdad es esa. No quiero ya más nada que ver contigo, dame mi dinero. Y ya este joven, como lo vemos en el versículo 13, que dice que después de no muchos días, el hijo menor recogiendo todo, partió hacia un país lejano. O sea, ya el joven tenía en su mente irse del lado de su padre. O sea, ya lo habían matado. Ya el hijo menor había matado al papá. Lo que estaba esperando era el dinero para irse. ¿Cómo dijimos que se llama esta enseñanza? ¿Pródigo o el hermano mayor? Dígalo así, ¿soy pródigo o soy el hermano mayor? Pero alguno de los dos. Dios nos va aquí a sacudir. Muy bien. Este muchacho, el joven, ya lo que tenía seguramente una relación muy distante con su papá. Debió haber habido cierto nivel de egocentrismo. Ya lo que él estaba era buscando lo suyo. Ya estaba cansado tal vez de estar con su papá. Cuando reparte la herencia no iba en partes iguales, como dato curioso. Al hijo mayor le tocaban el doble de lo que eran las partes iguales. Es decir, 2/3 de la herencia eran para el hijo mayor y 1/3 era para el hijo menor en este caso. Si hubiesen sido 4, le tocaba siempre más parte al hijo mayor y cada vez menos al resto de los hermanos. Este papá repartió, asignó. Ese dato ténganlo porque más adelante lo vamos a necesitar. 2/3 de la herencia fueron del hijo o del hermano mayor. El muchacho agarró su dinero, se fue con menosprecio un cierto momento, porque dice después de no muchos días, tuvo que haber tomado los bienes, el ganado, las tierras y haberlo vendido para recoger dinero o algún elemento valioso, bien sea en piezas de oro o de plata, para irse. Esa salida fue con menosprecio para con su padre, para con su familia, y se fue a un lugar de espejismos. Aquí dice que se fue a un país lejano. Hay otras versiones que dicen y se fue a una provincia. Se fue a un país lejano y allí malgastó, dice esta versión, su hacienda viviendo perdidamente. Se fue a vivir un espejismo. ¿Qué es un espejismo en el desierto? En medio del desierto, del calor abrasador, aparentemente por allá hay como agua. Y la gente va caminando en busca de esa agua, pero cuando llega es arena. Era una ilusión. Esta vida que este joven quería vivir era una ilusión. Era una ilusión. Y como decíamos al inicio, en la expresión, en la palabra pródigo guarda relación con lo que hizo con esa herencia, que fue malgastándola y viviendo
perdidamente, desenfrenadamente gastó todo. Qué interesante, hermano. Cuando a veces no queremos escuchar. Porque dígame usted, ¿será que el papá no aconsejó a ese muchacho diciendo, hijo, pero ¿para dónde te vas a ir? Pudo haberlo tratado de hacer antes de que le pidiera que le repartiera la herencia, pero mucho más después de habérselo repartido. ¿Y qué es lo que piensas hacer, muchacho? Ten cuidado. A lo mejor el hijo callado, con arrogancia, no queriendo escuchar. ¿Por qué no inviertes? ¿Qué vas a hacer? Vamos a acompañarte. Y nos pasa que a veces no escuchamos a otras personas. Y a veces no escuchamos al mismo Dios. No me refiero a alguien de afuera, me refiero a nosotros. A veces nosotros mismos no queremos oír a Dios cuando nos está hablando. Y avanzamos hacia lo que creemos que es bueno. Y a veces llegamos a un espejismo. Por eso el título es ¿Soy pródigo o soy el hermano mayor? Porque no estamos exentos de esta realidad. Muy bien. Dice el versículo 14 que cuando lo había gastado todo, sobrevino un gran hambre en aquel país y él comenzó a pasar necesidad. Yo, cuando estaba trabajando esta idea, esta enseñanza, veía que esa gran hambre en aquel lugar podemos mencionar que un lugar inhóspito, un lugar que así como no estaba el padre de este muchacho, es un lugar donde no está Dios. Es un lugar donde cualquiera puede huir de Dios a hacer lo que quiere. Ese lugar puede ser como aquel lugar hacia donde huyó el profeta Jonás cuando le dijeron que fuera a Nínive y se fue. ¿A dónde se fue? A Tarsis. Se fue a otro lugar distinto, contrario a lo que Dios le había dicho que fuera. Ese lugar difícil, esa provincia, ese país puede ser cualquier lugar donde Dios no nos haya mandado a ir. Que se vuelve un lugar, un sitio hostil, estéril, difícil, donde intentamos tal vez conseguir aquello que tenemos en mente hacer y no lo logramos, no prosperamos, no crecemos, no avanzamos, nos estancamos. ¿Y por qué Dios? Pero no nos estamos dando cuenta tal vez de la realidad en que estamos viviendo y que nos hemos ido a un lugar distinto del lado de la casa del Padre. Muy interesante, ¿verdad? Ok. En el versículo 15 dice que este joven se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, quien lo envió a sus campos a apacentar cerdos. Ese representante, ese ciudadano de ese país, yo lo identifico como un representante del enemigo de Satanás. Porque estaba en ese sitio donde no estaba el papá, donde nadie lo mandó para allá, y cuando lo reciben en aquel espejismo, todo el mundo se aprovecha de él, le saca el dinero, lo exprimen y luego cuando tiene necesidad, no hubo ninguna amistad que supuestamente había creado con el despilfarro, la entrega, el vicio, cualquier cantidad de cosas. No se creó ninguna amistad verdadera. Y cuando fue a pedir ayuda a uno de esos ciudadanos que tal vez disfrutó del dinero de él mismo, lo que le dijo fue, váyase para una tierra que está allá y a cuidarme los cerdos.
que por cierto, ese era un oficio despreciable dentro de la cultura judía. Entonces eso de cuidar cerdos es un nivel bajo y representa el verdadero estado de pecado y de la lejanía con Dios. Así que uno de repente ve la historia del hijo pródigo como lo que le pudiera pasar a otro, no a mí, pero tengo que enfrentarme a esa realidad yo, no otro. Por eso es el reto muchas veces de cuando tú te acercas a la Escritura, que te confronta como Dios confrontó a Adán y a Eva, que estaban desnudos cuando pecaron. Y tenemos que acercarnos para ser confrontados. No hay otra alternativa. Y si no nos acercamos, Dios nos acerca a Él y nos confronta igual. Pero el propósito no es dañarnos. El propósito es que reflexionemos, que dejemos lo que tengamos que dejar y que crezcamos con Él, de la mano de Él. Estaba este joven entonces en una calamidad extrema. Este hombre se vio sin familia, se vio abandonado, se vio en un sitio hostil, se vio burlado, como tal vez Sansón estaba siendo objeto de burla cuando le cortaron el cabello, cuando le sacaron los ojos, cuando estaba como un payaso en medio de un anfiteatro filisteo, que lo golpeaban y lo tumbaban y todos se reían de él. Así estaba ese muchacho. Y así muchas veces las tinieblas se burlan y se ríen de aquel que, habiendo conocido a Dios, decide salir a hacer lo que cree que es mejor, dejando a Dios de lado, a su dirección, a su compañía. Porque a veces se torna como que es aburrido, o como que no tengo mucho que hacer aquí, o como que no hay propósito, o yo quiero ver qué hago con mi vida mejor de lo que estoy haciendo ahora. Esas son las realidades. Y el versículo 17 dice algo interesante que pasó con el muchacho. Dice, entonces volviendo en sí, esa expresión, volviendo en sí, nos debe llamar la atención, haciéndonos pensar que entonces todo lo que vivió antes fue un momento sin cordura. Fue un momento de ráfaga, de emoción, de ilusión, de querencia, sin sensatez. Pareciera, escuche bien, pareciera como que estuvo fuera de cordura, como si hubiera estado siguiendo ciegamente ideas, promesas o palabras que le dijeron al oído otra persona sobre una aparente libertad, una mejor vida, pero desde siempre fue un espejismo. Como el espejismo que la serpiente le presentó a Eva. En Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5, la serpiente le dijo a la mujer, no morirás. Mira el espejismo. Lo que pasa es que aquí, con el hijo pródigo, no se logra ver que alguien le pudo haber metido en la cabeza la idea de irse de casa de su papá. Pero este término volvió en sí es lo que nos ayuda a entender que algo pasó distinto en la mente de este joven. Y que definitivamente alguien sí le metió en la cabeza
la idea de irse. Entonces estábamos leyendo Génesis 3, versículo 4, donde la serpiente le dice, no morirán, sino que sabe Dios, es lo que le está diciendo la serpiente a Eva, sabe Dios que el día que coman de él, es decir, del árbol, del fruto, del bien y del mal, sus ojos serán abiertos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Eso era lo que el espejismo que la serpiente antigua, que es Satanás, le estaba presentando a Eva. Y como todos sabemos, Eva tomó ese espejismo, incluyó a Adán y cayó la raza humana. Ese mismo espejismo está aquí presente en la historia del hijo pródigo. No está escrito, pero el Espíritu Santo nos permite ver dentro de la Escritura lo que estaba pasando, nos permite discernir lo que estaba pasando. Alguien le metió en la cabeza y ese fue el mismo enemigo. El mismo también que cuando el Señor Jesús estaba en el desierto, allá en Mateo 4, versículos 8 y 9, le hizo otra de las propuestas y le mostró otro espejismo. Dice el texto en Mateo 4, versículo 8, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué es eso? Otro espejismo. Así que el maestro de los espejismos es Satanás, que el Señor lo reprenda. Y él no se va a detener diciendo, ay no, Estebancito no, porque él va a la iglesia. No, Sultanita no, porque ella canta aquí en la alabanza, por ejemplo. Ahí es donde más fuerte y más trata de envolver con ese espejismo a los que están cerca de Dios. ¿Para qué? Para apartarlos, como apartó a este hijo menor de al lado del papá, del padre. Nadie lo estaba corriendo, no era pobre, o sea, pidió una herencia para irse, pero no era pobre, tenía lo que necesitaba ahí. No le faltaba nada, no le faltaba comida, no le faltaba vestido, no le faltaba nada. Se fue por el espejismo que le sembró el enemigo en la cabeza. Ese mismo enemigo que muchas veces lanza a nuestras mentes ideas extrañas, atractivas, espejismos, para desviarnos de lo que Dios nos ha llamado a hacer, para apartarnos. Y el peligro no es tan solo que nos aparte, sino que el peligro es que luego nos ate a esa provincia o ciudad o país lejano, distante, que se vuelve hostil porque Dios no está allá. Ese mismo lugar, por ejemplo, como donde estaba Mefiboset, que era el hijo de Jonatán, nieto de Saúl, del rey Saúl, y que cuando David era rey, preguntó quién quedaba de los descendientes de los hijos de Jonatán, y cuando le dijeron que Mefiboset, quiso tener contacto con él. El muchacho vivía en un lugar llamado Lodebar.
el entorno de esa ciudad era como un ambiente de penal, donde había escasez, donde tenían que pagar vacunas, donde tenían que pagar sobreprecio para adquirir cosas. Y de paso ese joven estaba lisiado, no podía caminar, no tenía oportunidades ni esperanzas ese joven Mefiboset. Y cuando supo que el rey lo estaba buscando, se asustó porque creía que el rey lo iba a matar. En lugares como esos es donde Satanás quiere llevarte, donde quiere llevarnos. Muy sutilmente, empezando por un espejismo, por una idea. Como se la sembró a este muchacho. Como vimos que la sembró en Eva y como quiso sembrarla en nuestro Señor Jesucristo y fue derrotado gracias a Dios. Y en la victoria de Cristo nosotros tenemos victoria. Solo que hay batallas que tenemos que pelear nosotros, no solos, pero tenemos que pelearlas. Y estar, como decía Carmen Elena, apercibidos. Este muchacho, estamos leyendo el versículo 16, estamos allí, dice que ansiaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Algarrobas es familia de las leguminosas, como arvejas, pero estas no eran aptas para el consumo humano. Gente con hambre, sin poder comerse esa comida de animales, pero con ganas. Sí, el nivel más bajo representado aquí de pecado, de falla, de falta, tocando fondo. Y no era que nadie le daba esas algarrobas, porque como no eran de consumo humano, nadie le daba nada más de comer, nadie le daba nada de resto de su propia casa, ni nadie lo invitaba una noche a comer, nada. Era que en esa ciudad pareciera que el entorno era así, hostil, y nadie nunca se preocupó por él. Estaba envuelto en las tinieblas del infierno este muchacho. Allí es donde dice, entonces volviendo en sí. Ahí es donde hemos hecho esta pequeña reflexión de qué había estado en la mente de este joven y cómo en un instante de dificultad extrema es que pudo recapacitar. A veces Dios nos pone en esas circunstancias extremas porque nos ama, para ayudarnos a recapacitar, a pensar las cosas con más claridad. Bueno sería para nosotros no tener que esperar vivir una circunstancia difícil, extrema, dura, para poder pensar en los mensajes que Dios nos está dando. Donde nos dice, no te alejes de mí, esto es lo que tengo para ti. Y no que tengamos que caer en una situación difícil, de escasez, de enfermedad, de cárcel, de divorcio. Porque hemos caminado detrás de un espejismo que fue sembrado por el enemigo. Este muchacho entonces
ayudado por el Espíritu Santo, volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros o trabajadores de mi padre tienen abundancia de panes y yo aquí perezco de hambre? Y aquí activa el plan de regreso. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. En ese plan de regreso, ese muchacho rompió todo orgullo. Reconoció su error. Estaba consciente y asumió perder su condición como hijo. Porque era lo que estaba pensando: hazme como uno de tus trabajadores. Enfrentó la humillación de la derrota de su ego, que muchos piensan no volver a Dios por lo que dirán. ¿Qué dirán de mí? Otros piensan: no regreso porque me van a decir fracasé allá donde estaba. Y además de todo eso, el esfuerzo del viaje de regreso sin un centavo, con harapos de ropa, descalzo y con hambre, sin transporte, iba a pie. Tal vez de la casa del papá, cuando se fue por primera vez, hacia ese país, iba con recursos, iba bien alimentado, a lo mejor pagó una caravana para irse allí, abrigado, a lo mejor tenía buen traje para el frío en la noche, pero esta vez venía de regreso, además de estar luchando con todos los que le mencionamos, con frío, porque en algún trayecto tenía que parar a dormir y las noches sin ningún lugar donde resguardarse es frío, y sobre todo si son zonas del Medio Oriente donde los desiertos las temperaturas descienden mucho. Entonces, congelado casi, con hambre, pero decidido a regresar. Porque entendió que donde estaba fue el peor lugar donde podía estar. Que no era otro que lejos de su padre, lejos de su casa. Porque aunque se fue con recursos, porque aunque quizá vayamos a otro sitio con recursos, si Dios no está allá, fracasaremos. Si vamos a un lugar donde Dios no nos mandó, no vamos a conquistar nada. Y los recursos se nos gastarán. Entonces este muchacho venía de regreso con esos bolsillos rotos, sucio, hediondo. Estas cosas no las dice el relato, el texto, pero es importante dejar que el Espíritu Santo nos ayude a ver las verdades. Ok, este muchacho, el versículo 20 dice que se levantó y fue a su padre, que estando él aún distante, su padre lo vio. ¿Qué nos dice esto? Que ese papá lo esperaba cada día. Ese papá salía cada día a un sitio de su propiedad
desde donde podía ver el camino por donde su hijo se fue, con la esperanza de ver por ese mismo camino a su hijo regresar. Cada día, porque si no, el día menos pensado que este hijo está regresando, el papá no se da cuenta hasta que le llega a la casa. Pero el papá dice, lo vio de lejos y lo reconoció. Porque el que venía, la persona que venía era totalmente diferente a la persona que se fue. Desde muchos puntos de vista, físicamente, emocionalmente. Tal vez ya no caminaba erguido el joven como cuando se fue. A lo mejor venía mal, cansado, derrotado. Pero también venía con un corazón totalmente nuevo. Venía totalmente cambiado. No era la misma persona por dentro que se fue. No era el mismo ser que se fue. No era el mismo cuerpo. Pero internamente no era la misma persona. ¿Cómo era el que se fue? Padre, dame lo mío, por mí te mueres, dame mi plata, que me voy. Ese era el corazón del que se fue. ¿Sí? Al comienzo de la historia. Y este corazón que está llegando venía diciendo, le voy a decir a mi papá que no merezco ser como su hijo, que me coloque al punto del trabajador más extremo, más lejano, que me perdone. Un corazón distinto. Era una persona distinta. Le voy a compartir algo muy breve. Cuando yo tenía como 10 años, teníamos un perro. Ese perro se metía con la ropa recién lavada que mi mamá colgaba en las cuerdas. No sé por qué. Él siempre fue loco. Pero le arrancaba la sábana, las paseaba por el patio y después se echaba cerca de ella, pero las sábanas quedaban inmundas, mugrosas. Mi mamá le pegaba, lo pelaba, lo regañaba. Y volvía a agarrar la sábana y a lavar otra vez la sábana. Ella tenía el tendedero en el patio donde estaban los dos perros. Teníamos dos perros, pero uno de ellos sí era como más cuerdo, como más sensato, no se metía con eso, pero este era como loco. En una de esas tantas, mi mamá le dice a mi papá, regala a ese loco. No lo quiero más, regálalo. Que se vaya. Miren, mi papá con dolor y yo llorando, regaló el perro a alguien que supuestamente lo iba a cuidar. Nosotros vivíamos en La Guaira, en Naiguatá. Lo regala, se lo llevan. Mire, eso difícil, ¿no? Cuando uno se apega a una mascota. Como a los 3 meses, yo escucho un animal en la puerta de la casa. Un perro. Feo, sucio. Con huecos en el lomo y con un alambre enrollándolo. Y yo le digo a mi mamá, ese es Snoopy, así lo hemos llamado al loco. Ese es Snoopy. No, hijo, ¿cómo va a ser ese perro? Yo le hacía a mi mamá al perro. Y el perro ahí chillándole y moviéndole la cola. Ese es Snoopy. Y cuando le abrimos la puerta, entró, tomó agua y se quedó echado. Mi papá invirtió en el veterinario, en vacunas, en desparasitarlo. Le cortó con una tenaza alambre púa que tenía. Se escapó, lo tenían en una montaña.
Lo tenía en una montaña amarrado, maltratado. Se escapó y llegó a la casa. Después que lo atendieron, que lo curaron, que volvió a comer, que se repuso, no volvió a tumbar las sábanas de las cuerdas. No lo hizo más. A mí también me causa gracia eso, pero es verdad lo que les estoy contando. Es cierto. Un gran perro aprendió una lección. Aprendió una lección. No se metió más nunca con las sábanas. Más nunca. El perro que se fue era diferente al que regresó. Se comportó distinto. El hijo pródigo también. ¿Cómo somos tú y yo cuando Dios está tratando con nosotros? ¿Somos capaces de cambiar? ¿O nos mantenemos firmes en el ideal que tenemos en la mente, en el espejismo que tenemos ahí? ¿Cómo somos frente al mensaje que Dios nos está dando? ¿Estamos dispuestos a cambiar solo al escuchar el mensaje? Puede que nos cueste trabajo, pero lo más importante es decir, ok, Dios, ayúdame. Lo entiendo, me cuesta, voy hacia allá, ayúdame. Eso es mejor a hacernos los locos como otro de los mensajes que hemos compartido. El muchacho llega. Antes que llegue, mentira, el papá lo está viendo de lejos, ¿verdad? Ok. Y estando él a un distante, su padre lo vio corriendo, dice esta versión, enternecido, se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente, dice esta versión. Efusivamente. Si esta es la historia de una persona, ¿cuánto cree usted que Dios está ahí listo para levantarte en sus brazos y saltar contigo de alegría porque tú estás ahí? Muchísimo. Y es que a veces tenemos una figura de un Dios distante en un trono, casi que con un rayo, con un látigo, esperando que nos resbalemos para... No es así. Porque este papá, mire lo que le dijo. Vamos a ir al diálogo. 21. Le dijo entonces el hijo, Padre, he pecado contra el cielo, ¿qué más? Y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Ajá. Pero le faltaba una parte del discurso que pensó, ¿verdad que sí? Faltaba allí que dijera, hazme uno como de tus jornaleros, ¿verdad? Esa parte falta ahí porque el papá lo interrumpe. El papá lo interrumpió. Era tanta la alegría que no lo dejó terminar. El padre dijo a sus siervos, pronto, saquen el mejor vestido y vístanlo, y pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Ok. El mejor vestido
vamos a hablar de algunas simbologías. El mejor vestido pudiese aplicar para nosotros, como lo dice en Apocalipsis 3:5. Apocalipsis dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Está hablando Jesús directamente en Apocalipsis de los que venzamos aquí en su nombre, como iglesia, usted y yo. Seremos vestidos con vestiduras blancas. A este muchacho le mandaron a poner un vestido. Veamos esta comparación entre él y cada uno de nosotros. Después dice que le colocó un anillo en su mano. El anillo simboliza autoridad. Cuando José en Egipto le habló a Faraón de los sueños, del significado, de lo que tenía que hacer, entonces Faraón se quitó su anillo y se lo colocó a José. Le dio autoridad y dijo, tú eres ahora el segundo mayor en Egipto. Después de mí no hay otro mayor que tú. Es símbolo de autoridad el anillo. Y usted ha recibido autoridad en el nombre de Jesús porque sobre usted reposa el nombre de Cristo Jesús. Mire las cosas que ha recibido. Después dice que le colocó sandalias en los pies. El calzado en esa época no era usado por esclavos ni por siervos. Entonces aquí se aprecia la completa restauración de la condición de hijo. Porque él quería era, por lo menos, ponme como un trabajador. Y cuando le manda a colocar el calzado, es la restauración completa como mi hijo. Y también Dios habla, si mal no recuerdo, cuando dice que nos calcemos con el apresto del Evangelio de la Paz para llevar el mensaje de salvación a otras personas. Tenemos un calzado de paz al predicar el Evangelio. Lo tenemos. No nos damos cuenta que lo tenemos. Además de esto, el 23 dice, traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y regocijémonos. ¿Sí? El becerro gordo puede simbolizar la mayor expresión de la bendición de Dios. En Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esa máxima expresión de bendición que simbolizaba ese becerro, ese festejo, es la bendición total con que el Señor ya nos ha bendecido, según Efesios 1:3. Nos vamos pareciendo mucho al pródigo. Nos vamos pareciendo muchísimo. Creo que todos hemos sido pródigos. Porque desde que nacimos, la mayoría, un altísimo porcentaje, hemos tomado rumbo a nuestra propia vida, haciendo lo que hemos creído, lo que hemos querido, detrás de espejismos. Y Dios poco a poco nos ha venido trayendo de regreso. Y no piense de usted, no, es que yo nací en un hogar cristiano. Eso no es válido si tu vida no la has entregado en las manos de Cristo Jesús, como el hijo pródigo que vino ante el Padre diciendo, perdóname,
y llegó a los pies del papá. Si eso no ha pasado en tu vida y piensas que bueno, que tú toda la vida has estado en la iglesia o que has nacido en un hogar cristiano, te estás pareciendo al hermano mayor, y ya vamos a hablar del hermano mayor, que está igualmente mal que el hijo pródigo. El hermano mayor está mal igual. Así que no te pienses a pasarte para ese bando. La razón que dice el papá, el 24, bueno, porque mi hijo estaba muerto, ha vuelto a vivir, estaba perdido, fue hallado, y comenzaron a regocijarse. Pero su hermano mayor, aquí entra el muchacho. El hermano mayor venía ¿de dónde? Del campo, estaba trabajando. No era un flojazo, estaba trabajando. Él no fue el que pidió la herencia, pero a él también se la dieron. Le dieron 2/3 de la herencia. O sea, ya tenía la platica guardada. Pero él estaba trabajando con el papá. Venía de regreso del campo, oye música, oye danza, se acerca a la casa y pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Entonces uno de los sirvientes le dice, tu hermano se ha presentado y tu padre ha sacrificado el becerro gordo porque lo recuperó sano. Chacho. Se enojó y no quería entrar. Estaba molesto. Abro un paréntesis para explicar que este capítulo completo de Lucas 15, en él se encuentran 3 parábolas. Las 3 parábolas las habla Jesús frente a los fariseos que se estaban justificando a sí mismos y que le estaban reclamando a él de por qué aceptaba a aquella gente prostituta, recaudadores de impuestos, gente de mal hablar, que no tenían nada que ver con el templo de Dios, que cómo los aceptaba y los recibía. Ese era el punto de los fariseos en ese momento. Y estas 3 parábolas las narra Jesús frente a ellos. ¿Cuáles eran las 3 parábolas? Bueno, la de la oveja perdida. ¿Recuerdan aquella que dice que quien no tiene 100 ovejas, se le pierde una, guarda las 99 y va por la número 100? Y también la moneda perdida. Una mujer que tenía 10 monedas, se le pierde una y se esfuerza y busca hasta que la recupera y se alegra. En ambos casos, quienes perdieron algo, cuando lo consiguen, se alegran, y es un gozo muy grande. Y ese era el punto principal de estas 3 parábolas de Jesús frente a los fariseos, mostrar el gozo inmenso de Dios cuando alguien se arrepiente y viene a Él. Este era el propósito. La parábola del hijo pródigo es la parábola más larga y con más detalles que Jesús narró. Pero presenta también al hermano mayor, que simboliza al fariseo, a los fariseos y a los religiosos de hoy. Los fariseos toda su vida habían estado cerca de las escrituras porque eran estudiosos de las escrituras, estaban en el templo, ¿verdad? Pero nunca habían disfrutado de las riquezas de Dios que están dentro de las escrituras. El hermano mayor tenía acceso a todo lo que tenía el papá, pero nunca había disfrutado de todos los bienes del papá. Se parece como mucho. Y ahí estaba el papá, ¿sabes? Dice que salió el papá y le rogaba que entrara. Hijo, por favor, pasa. No, ¿cómo te vas a quedar aquí? Yo no puedo estar dentro con tu hermano y tú aquí afuera. Ven. ¿Por qué? Porque los amo a ambos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a todos. Él respondía al papá, no, yo
tantos años te he servido. Y esta palabra aquí que te sirvo, la traducción real del hebreo es, he sido tu esclavo. Ese fue el término que se utilizó, pero se escribió como servir o sirvo o te he servido para, bueno, por las traducciones que hubo, no entrar en apogeo porque con el tema de la esclavitud y de la liberación de la esclavitud de Inglaterra y Estados Unidos, la traducción en ese momento también estaba y no querían como que la Biblia señalara o fuera así como excluyente para ese grupo de personas que aún estaban en la esclavitud y pusieron siervo. Pero la palabra real era, yo he sido tu esclavo, papá, pero no era así. La verdad es que no había sido eso, esclavo del papá, no había sido esclavo. Y después dice, y jamás quebranté un mandato tuyo. Tampoco esto es verdad. Porque nadie puede cumplir perfectamente ninguna ley. En algún punto alguien falla. Entonces aquí este muchacho se estaba justificando a sí mismo como de una perfección, como los fariseos. Por eso les digo que estaban escuchando esta parábola los fariseos también. Los fariseos habían confiado en sus acciones personales con las que creían que habían ganado el favor de Dios, como un convenio, contrato o negocio. Increíble. Entonces de paso el muchacho le dice, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Yo pienso, ¿por qué tú, como si el papá respondiera así, ¿por qué tú quieres de lo mío y no quieres estar conmigo? Me estás pidiendo un cabrito y te quieres apartar de mí con tus amigos de espejismo, con tus amigos. O sea, este muchacho tenía las ganas del hermano menor reprimidas. Dame un cabrito, me voy con mis amigos a comerme eso. Pero ya va. Lo mío es tuyo. ¿Por qué quieres lo mío sin quererme a mí adentro? No nos hallemos nosotros queriendo algo de Dios y mantener a Dios limitado, fuera de algo. Pero sí queremos que nos dé algo, pero lo mantenemos como a distancia de aquí, porque no. Este hermano mayor casi que iba camino para la misma provincia del hermano menor. Casi. Lo que pasa es que era como con más dominio. Entonces le dice, pero cuando regresó este hijo tuyo, no el hermano mío, sino el hijo tuyo, porque no quiero nada que ver con ese muchacho. Ese es tu hijo loco, no es mi hermano. Cuando vino ese hijo tuyo, que se consumió tu hacienda con prostitutas, mataste para él el becerro gordo. Y a mí, casi que dice ahí, lo que pasa es que no lo narró el Señor Jesús. Yo no me hubiera contenido, yo lo hubiera narrado. ¿Y a mí? ¿Qué me toca a mí? Casi. Señor, perdóname. Pero esa era la línea de reclamo. Entonces le responde el papá, mira, hijo, tú siempre estás conmigo, pero te querías ir con los amigos con el cabrito tú solo. Tú siempre estás conmigo, le dice. ¿Por qué no me disfrutas? ¿Por qué no disfrutas de mi compañía? ¿Disfrutamos de la presencia de Dios?
¿Estamos disfrutando de Él? ¿O solo queremos lo que Él tiene? ¿Ves por qué también es importante contrastarnos con el hermano mayor? Y la pregunta de el nombre de la enseñanza: ¿soy el pródigo o soy el hermano mayor? Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Wow, hermano, qué tremendo. No se había dado cuenta de este muchacho. La posición que tenía como hijo, lo que significaba, lo que implicaba el acceso al papá, que era el dueño de todo. Todos los bienes estaban en sus manos también. De hecho, ya tenía más de la mitad de la fortuna. Tenía 2/3 de la fortuna en su mano y todavía le está reclamando un cabrito. ¿Qué le estamos reclamando a Dios? Nos ha dado la vida, una familia, nos ha dado, como dice Efesios 1:3, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. La salvación también nos la ha dado, la vida eterna, nos ha preparado lugar para donde vamos, nos tiene preparado vestiduras blancas. ¿Qué más le estás pidiendo a Dios? Que una cosa es pedirle y disfrutarlo con Él, y otra cosa es pedirle, dámelo porque lo necesito, pero cuando lo tengo, es para mí, es mío. No te quiero en este momento aquí tan cerca de mí. Este muchacho, como los fariseos, codició el amor y el perdón de su papá para con su hermano. Y los fariseos codiciaban el amor y el perdón de Dios hacia los que se arrepienten de sus pecados. Como cuando aquella vez una mujer prostituta, cuando entró Jesús, ella llegó a un sitio, había sido invitados por un fariseo llamado Simón. Ella llegó y empezó a llorar sobre los pies de Jesús y con sus cabellos comenzó a secar los pies. Y el dueño de la casa dijo, si este fuera profeta, supiera que esta mujer es de la mala vida. ¿Se acuerdan de esa historia? Entonces, los fariseos y esa gente codiciaban el amor y el perdón que en ese momento, por ejemplo, Jesús tenía con esas personas que eran rechazadas socialmente. Pero ¿por qué ellos no se atrevían entonces a acercarse y a pedirle perdón al Señor y a humillarse delante de Él? Por orgullo, por soberbia, por religiosidad. ¿Tú estás disfrutando de esas cosas bellas de Dios? No vaya a ser que alguna actitud te mantenga distante de eso porque tú eres así, porque te criaron así, porque... No, nada de eso. Disfrútalo a Él. Este muchacho mayor nunca, así como los fariseos, nunca han disfrutado de la compañía de Dios como Padre y de todo lo que Él está dispuesto a dar, sino que han querido solo los beneficios de Dios para irse a disfrutar a solas con su gente. Y como aquí dice al final, pero el 32, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos. No decía solo regocijarme, sino regocijarnos como familia, porque este hermano tuyo estaba muerto y revivió, estaba perdido y fue hallado. Y aquí señala específicamente cómo el papá quería que ese hermano mayor entendiera y recibiera el vínculo con su hermano, porque no le dice, este hijo mío menor, le dice, este hermano tuyo.
Pero así como los fariseos, fíjate, a los fariseos no les interesaba la salvación de los pecadores arrepentidos. No les interesaba eso, porque le reclamaban a Jesús y hablaban pestes de esos que se arrepentían. Les muestro una actitud parecida, que no era de una farisea, que era de un tiempo mucho, mucho más antiguo, para que usted se va a ubicar muy rápido. En primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 26, hay una historia del rey Salomón que viene a recibir a dos mujeres, que una de ellas se acostó sobre su hijo, lo asfixió y lo mató, y venían disputando diciendo, este hijo es mío, y la otra decía, este hijo es mío. ¿Usted recuerda esa historia? Y este versículo en particular, que es primer libro de Reyes 3, pero el versículo 26 señala explícitamente la actitud de los fariseos, la actitud del hijo mayor y la actitud de que ojalá ninguno de nosotros acá tengamos. Dice, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque en el versículo anterior dijo a Salomón, píquenlo por la mitad. Y le dan la mitad del niño vivo, bueno, ya no iba a estar vivo, pero la mitad del niño se lo dan a una mamá y la otra mitad se lo dan al otro, a la otra mamá. Ese era el decreto del rey en ese momento. Y entonces dice, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, ay, Señor mío, dale a esta el niño vivo y no lo mates. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, pártanlo. Eso fue lo que la que no era mamá dijo. Pues ni a ti ni a mí, píquenlo por la mitad. Esa era la misma actitud, el mismo espíritu de los fariseos, que no les importaba ningún alma que se salvara. Y a veces esta actitud, que esperemos que no, pudiese estar o pudiese intentar el tentador colocarla en nosotros para menospreciar a unos o a otros, inclusive cualquiera de las actividades que tengamos o gente que no tenga nada que ver con Dios, no me importa. Es como si dijéramos, píquenlo, no me importa, píquenlo por la mitad. Parecido. ¿Somos el hijo pródigo o somos el hermano mayor? A ambos hijos los amó ese papá. A todos nos ama Dios y quiere transformar nuestra vida. Ninguno de nosotros que estamos aquí somos perfectos. Todos tenemos falla. Pero Dios quiere tratar con esa falla porque quiere que nos parezcamos a su Hijo Jesucristo, que es en realidad como nuestro hermano mayor, pero perfecto. No es como este hermano mayor, que vino a buscarnos, vino por nosotros, vino para que no vivamos como el hijo pródigo, botando, despilfarrando nuestra vida. Usted no tiene dinero, pero tiene juventud, que es un recurso que un viejo ve y dice, wow, hay juventud ahí. Aquí no hay ningún viejo. No vaya a pensar nada. Alguien de otro lado diga, ahí hay juventud, ahí hay oportunidad, ahí hay un potencial, pero ese joven no tiene dinero, pero tiene juventud. Es un recurso valiosísimo. No piense que no tiene nada. Tienes en tus manos
grandes bendiciones. ¿Qué vas a hacer con eso? Dones, talentos, capacidades formadas, aprendidas. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿La vamos a despilfarrar? ¿Vamos a gastar eso? ¿A malgastarlo? ¿O vamos a invertir nuestra vida en Dios, disfrutándolo a Él, viendo cómo se mueve y obra en nosotros, a través de nosotros, a nuestro alrededor, disfrutando de sus bondades y de sus misericordias? ¿Qué vamos a hacer? Él nos aconseja que tomemos fuerte su mano y caminemos con Él hasta el día de su venida o que nos toque partir. Que invirtamos nuestra vida en Él. Que no nos apartemos. Que no nos dejemos llevar por espejismos. Que caminemos con paciencia de su mano. Y quiero invitarles a orar para terminar. Diciéndole al Señor que nos ayude en medio de esta vida que estamos viviendo, en medio de las condiciones que nos ha tocado vivir, que si podemos mejorarlas, amén. Amén, gloria a Dios, Señor, que nos ayude. Pero no podemos renegar de lo que Él nos ha permitido. Tenemos que aprender a ver las bendiciones que Él nos ha dado.